Mi nombre es Carmen Morales, tengo 35 años y soy cirujana cardiovascular en el Hospital General de México. Durante los últimos 12 años he salvado más de 2.000 vidas, incluyendo las de 3 presidentes, múltiples celebridades y, hace apenas 6 meses, el hijo de 10 años del fotógrafo ganador del premio Pulitzer, Jonathan Miller. Lo que mi familia cree es muy diferente. Para ellos, soy la hermana fracasada que trabaja como mesera en un restaurante de comida rápida porque no pudo terminar la carrera de medicina. La mentira comenzó hace 15 años, cuando mi hermana menor Fernanda anunció que estudiaría diseño de modas. Mi padre, un tradicional hombre de negocios, exploró de furia. En esta familia no habrá artistas fracasados, le gritó durante una cena familiar que aún recuerdo vívidamente. Para proteger a Fernanda, le dije a mi familia que había abandonado mis estudios de medicina para trabajar como mesera, permitiendo que ella continuara sus estudios sin presión familiar. La verdad era que ya estaba en mi residencia quirúrgica y había ganado una beca completa para especializarme en cirugía cardiovascular. Durante todos estos años, mantuve la farsa. Cada reunión familiar llegaba en ropa sencilla, hablaba de clientes difíciles en el restaurante, y me inventaba historias sobre propinas y turnos nocturnos. Mientras tanto, Fernanda se convirtió en una diseñadora exitosa, con su propia marca y contratos con celebridades. Mi sacrificio había valido la pena, hasta que llegó el momento de su boda. El jueves por la tarde, 3 días antes de la ceremonia, recibí una llamada de Fernanda. Estaba en mi oficina del hospital, revisando los resultados de una cirugía particularmente compleja que había realizado esa mañana. Carmen, necesito que hablemos sobre tu papel en la boda. Su voz sonaba tensa. Claro, hermana. ¿Qué necesitas? Bueno, es un poco delicado. ¿Sabes que contraté al fotógrafo Jonathan Miller? Es súper famoso, ganó el Pulitzer por sus trabajos de guerra. Esta boda va a estar en todas las revistas de sociales. Mi corazón se aceleró. Jonathan Miller. El mismo hombre cuyo hijo había operado hace 6 meses, extrayendo un tumor maligno del corazón en una cirugía de 14 horas que los médicos de Estados Unidos habían declarado imposible. ¿Jonathan Miller?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿El fotógrafo de guerra? Exacto. Por eso necesito que todo esté perfecto. Carmen, ya sabes cómo es nuestra familia. Todos son profesionales exitosos, doctores, abogados, empresarios. Y luego estás tú. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Cuál es el problema, Fernanda? No quiero sonar cruel, pero no puedo permitir que una mesera profesional aparezca en las fotos familiares. Sería muy embarazoso para Rodrigo y su familia. Rodrigo era su prometido, hijo de una familia de políticos acaudalados. Durante los 2 años que llevaban juntos, siempre me había tratado con condescendencia, haciendo comentarios sutiles sobre mi profesión y mi falta de ambición. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Bueno, pensé que podrías ayudar sirviendo las mesas durante la recepción. Así estarías ahí, pero no en las fotos principales. El personal de servicio usará uniformes elegantes, te verías muy profesional. El silencio se extendió mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi hermana, la persona por quien había sacrificado mi reconocimiento familiar durante 15 años, me estaba pidiendo que sirviera en su propia boda para evitar la vergüenza de tener una hermana fracasada. Carmen, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Perfecto, haré lo que sea necesario, respondí con una sonrisa que ella no podía ver. Gracias. Sabía que entenderías. Eres la mejor hermana del mundo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina hacia el paisaje urbano de la Ciudad de México. En mi escritorio tenía fotos con presidentes, certificados de reconocimiento de organizaciones médicas internacionales, y una carta reciente del Hospital Johns Hopkins ofreciéndome dirigir su nuevo departamento de cirugía cardiovascular pediátrica. Pero para mi familia, yo seguía siendo Carmen la mesera fracasada. Los siguientes 3 días los pasé organizando mi agenda para poder ausentarme el día de la boda. Cancelé 2 cirugías programadas, reasigné mis pacientes a otros especialistas, y le pedí a mi asistente que no me transfiriera llamadas durante el fin de semana a menos que fuera una emergencia absoluta. El sábado por la mañana llegué temprano a los jardines del Hotel Camino Real, donde se realizaría la ceremonia. Era un lugar espectacular,
con jardines perfectamente manicurados y una vista panorámica de la ciudad. Fernanda había logrado crear la boda de sus sueños, elegante, exclusiva y perfecta para las cámaras. El coordinador de eventos, un hombre nervioso llamado Patricio, me entregó mi uniforme, un vestido negro elegante con delantal blanco discreto. Usted debe ser Carmen, la hermana de la novia. Fernanda me explicó la situación. No se preocupe, la mantendremos ocupada en la cocina y alejada de las cámaras principales. Mientras me cambiaba de ropa en los vestidores del personal, reflexioné sobre la ironía de la situación. En apenas 3 horas, estaría sirviendo canapés a invitados que incluían al secretario de Salud, quien había reconocido públicamente mi trabajo en cirugía cardiovascular, y a la directora del Instituto Nacional de Cardiología, quien me había ofrecido múltiples veces dirigir su programa de trasplantes. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Desde mi posición en la cocina, podía ver el altar a través de las ventanas del salón. Fernanda lucía radiante en su vestido de diseñador, una creación propia que había tardado 6 meses en perfeccionar. Mi padre la llevaba del brazo con orgullo evidente, el mismo orgullo que nunca había mostrado hacia mí. Durante la ceremonia, me mantuve ocupada preparando las bandejas para el cóctel. Los otros miembros del personal de servicio eran estudiantes universitarios que trabajaban tiempo parcial para pagarse los estudios. Había algo profundamente irónico en estar ahí, con mi doctorado en medicina y mis especialidades internacionales, cortando pequeños trozos de queso y acomodando canapés. ¿Primera vez trabajando en una boda?, me preguntó Sofía, una estudiante de psicología de 22 años. Algo así, respondí con una sonrisa. La recepción comenzó inmediatamente después de la ceremonia. Los 200 invitados se trasladaron a la terraza principal, donde había mesas elegantemente decoradas y una pista de baile con vista al jardín. Mi trabajo consistía en circular entre las mesas sirviendo aperitivos y rellenando copas de champán. Desde mi posición de servidora invisible, podía observar a toda mi familia. Mi padre hablaba animadamente con los socios de Rodrigo sobre sus negocios inmobiliarios. Mi madre posaba para fotos con las damas de la alta sociedad que había conocido a través de Fernanda. Mi tío Eduardo, director de un hospital privado, presumía sobre su nueva clínica a un grupo de médicos invitados, sin sospechar que la sobrina que despreciaba por fracasada había salvado más vidas que él en toda su carrera. Disculpe, ¿podría traerme más champán? La voz pertenecía a la doctora Alicia Ramírez, directora del Instituto Nacional de Cardiología. Nos habíamos reunido apenas 2 semanas atrás para discutir una colaboración en un nuevo protocolo de trasplantes. Por supuesto, doctora, respondí manteniendo mi cabeza baja y alterando ligeramente mi voz. Ella me miró durante un segundo más de lo normal, pero no me reconoció. Para ella, yo era simplemente otra empleada uniformada en una boda elegante. Fue durante el segundo curso de la cena cuando todo cambió. Los invitados estaban disfrutando del plato principal cuando un murmullo de emoción recorrió el salón. Un hombre alto con cabello gris y una cámara profesional colgando del cuello había entrado discretamente a la terraza. «Jonathan Miller», exclamó Rodrigo levantándose de la mesa principal. «Pensé que no podrías venir». El fotógrafo sonrió mientras se acercaba a saludar a los novios. Mi vuelo desde Beirut se retrasó, pero no me perdería la boda de la diseñadora más talentosa de México. Fernanda se sonrojó de felicidad. Había estado hablando durante meses sobre la posibilidad de que Jonathan Miller fotografiara su boda, pero él siempre había estado comprometido con asignaciones internacionales. Su presencia inesperada era como la cereza en el pastel de su día perfecto. «Por favor, no permitas que mi llegada tardía interrumpa la celebración», dijo Jonathan mientras preparaba su cámara. «Pretende que no estoy aquí». Durante los siguientes 20 minutos, Jonathan se movió discretamente entre las mesas, capturando momentos espontáneos con la maestría que lo había hecho famoso mundialmente. Sus fotos de guerras y crisis humanitarias habían aparecido en la portada de Time, National Geographic y The New York Times. Yo continuaba sirviendo, manteniéndome alejada de su línea de visión. Pero era inevitable que eventualmente nuestros caminos se cruzaran. Estaba rellenando las copas de agua en la mesa donde él estaba sentado cuando sucedió. Jonathan levantó la vista de su cámara para tomar un sorbo de vino y nuestros ojos se encontraron directamente. Su expresión cambió instantáneamente, de relajada cortesía a completo shock. «Doctora Morales», murmuró,
su voz apenas audible. Mi corazón se detuvo. Disculpe, creo que me confunde con alguien más, susurré rápidamente. Pero Jonathan Miller no era un hombre que se confundiera fácilmente. Se puso de pie lentamente, su silla arrastrándose contra el suelo con un sonido que atrajo la atención de las mesas cercanas. Doctora Carmen Morales, gritó, su voz resonando por toda la terraza. ¿Qué hace sirviendo mesas la cirujana que salvó a mi hijo? El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas se giraron simultáneamente para mirarme. La bandeja de agua se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo con un estruendo que sonó como un disparo en el silencio sepulcral. Fernanda se levantó de su silla tan bruscamente que casi la tira. ¿De qué está hablando? Jonathan me miraba con una mezcla de confusión y veneración. Esta mujer es la doctora Carmen Morales, la cirujana cardiovascular más brillante de Latinoamérica. Hace 6 meses operó a mi hijo David cuando todos los doctores en Estados Unidos dijeron que era imposible salvarlo. Mi padre, que estaba sentado a 3 mesas de distancia, se acercó con pasos tambaleantes. Debe haber alguna confusión. Mi hija Carmen es mesera. ¿Mesera? Jonathan soltó una carcajada incrédula. Esta mujer tiene más títulos médicos que la mayoría de los hospitales enteros. Es pionera en cirugía cardiovascular pediátrica, ha salvado miles de vidas, y su investigación sobre trasplantes cardíacos ha sido publicada en el New England Journal of Medicine. La doctora Ramírez se levantó de su mesa, su cara iluminándose con reconocimiento. Doctora Morales. No la reconocí con el uniforme. ¿Qué hace aquí? Carmen, la voz de mi madre temblaba. ¿Qué está pasando? Jonathan continuó, claramente emocionado por poder hablar sobre la persona que había salvado a su hijo. Cuando David colapsó en Nueva York, 3 hospitales diferentes nos dijeron que no había nada que hacer. El tumor estaba demasiado cerca de la válvula aórtica. Entonces un colega me habló de una cirujana en México que había desarrollado una técnica revolucionaria. Sacó su teléfono y mostró una foto. Yo, en mi uniforme quirúrgico, sosteniendo en brazos a un niño rubio de 10 años después de su cirugía exitosa. David está aquí esta noche, en el hotel con su madre, completamente curado gracias a esta mujer extraordinaria. Fernanda me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Carmen, ¿es cierto? ¿Eres doctora? Por primera vez en 15 años, no tuve que mentir. Soy cirujana cardiovascular, especializada en pediatría. Me gradué con honores de la UNAM y completé mi especialización en el Hospital de Cardiología. También tengo un posgrado en trasplantes cardíacos del Hospital Universitario de Barcelona. Mi tío Eduardo, el director del hospital privado, se acercó tambaleándose. Eso es imposible. Si fueras doctora, trabajarías en mi hospital. La doctora Ramírez intervino. Eduardo, tu sobrina es la cirujana más respetada del país. El año pasado rechazó una oferta de $2 millones anuales para dirigir el programa cardíaco del Mount Sinai en Nueva York. $2 millones. Mi padre se dejó caer en la silla más cercana. ¿Por qué? Fernanda se acercó a mí, lágrimas comenzando a formar en sus ojos. ¿Por qué mentiste durante todos estos años? Para protegerte, respondí suavemente. ¿Recuerdas cuando papá se enojó porque querías estudiar diseño? Le dije que yo había abandonado medicina para que él te dejara seguir tus sueños sin presiones. El recuerdo golpeó a Fernanda como una bofetada. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, todos estos años, te sacrificaste por mí. Y te convertiste en una diseñadora extraordinaria. Valió la pena. Rodrigo, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Pero si eres tan exitosa, ¿por qué estás sirviendo en nuestra boda? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Jonathan Miller me miró con comprensión creciente. Porque tu prometida le pidió que sirviera para que una mesera no arruinara las fotos de su boda perfecta, dijo Jonathan, su voz cargada de disgusto. Fernanda comenzó a llorar abiertamente. Carmen, lo siento tanto. No sabía, si hubiera sabido. Lo sé, hermana. Lo sé. Los invitados murmuraban entre ellos, procesando la revelación dramática. Mi familia me miraba como si fuera una extraña. En cierto sentido, lo era. Por 15 años habían conocido a una versión falsa de mí.
El secretario de Salud, que había estado sentado en la mesa de honor, se acercó a nuestro grupo. Doctora Morales, ¿podría hablar con usted más tarde? Tenemos una propuesta del gobierno federal que podría interesarle. Jonathan comenzó a tomar fotos rápidamente. Esta es la historia real, murmuró mientras capturaba la expresión de shock en las caras de mi familia. La cirujana que se sacrificó por su hermana y terminó sirviendo en su propia boda familiar. Patricio, el coordinador de eventos, se acercó nerviosamente. ¿Doctora Morales? ¿Le gustaría que le traigamos un vestido apropiado? Tenemos contactos con boutiques que pueden entregar algo en una hora. No es necesario, respondí. Este uniforme me recuerda que a veces los trabajos más importantes son los que nadie ve. La celebración continuó, pero la dinámica había cambiado completamente. Los invitados se acercaban constantemente para conocer a la famosa cirujana que había estado sirviendo sus copas. Fernanda no se apartó de mi lado durante el resto de la noche, disculpándose repetidamente. Durante el baile principal, Jonathan me mostró las fotos que había tomado. Estas van a estar en Time Magazine la próxima semana. La historia de la doctora que sirve en una boda familiar es demasiado poderosa para no compartirla. ¿Está seguro de que quiere hacer eso? Absolutamente. El mundo necesita saber sobre personas como usted. 3 meses después, la foto de mí sirviendo champán en uniforme de mesera apareció en la portada de Time con el titular, La cirujana invisible, cuando el sacrificio familiar se vuelve viral. El artículo detallaba mi historia y llevó a ofertas de trabajo de los mejores hospitales del mundo. Fernanda y yo ahora tenemos una relación más honesta y cercana que nunca. Ella utiliza su plataforma como diseñadora para crear conciencia sobre los sacrificios que hacen las mujeres profesionales. Rodrigo, después de procesar la humillación pública de haber menospreciado a una cirujana de renombre mundial, terminó siendo mucho más humilde y respetuoso. Mi familia tardó meses en ajustarse a mi verdadera identidad. Mi padre, especialmente, luchó con la culpa de haber favorecido a Fernanda por años mientras yo secretamente había alcanzado el pináculo del éxito médico. En cuanto a mí, mantuve mi puesto en el Hospital General de México, pero ahora también dirijo un programa internacional de cirugía cardiovascular pediátrica. La fundación que creé en honor al sacrificio familiar ha financiado más de 500 cirugías gratuitas para niños de familias de bajos recursos. A veces, cuando paso por el Hotel Camino Real, recuerdo esa noche cuando mi vida secreta colisionó dramáticamente con mi vida familiar. La foto de Jonathan Miller cuelga enmarcada en mi oficina, un recordatorio de que los momentos más transformadores a menudo llegan cuando menos los esperamos. Y cuando jóvenes doctoras me visitan buscando consejos sobre equilibrar familia y carrera, siempre les digo lo mismo: la verdad eventualmente encuentra su camino a la superficie. La pregunta no es si será revelada, sino si estarás lista para las consecuencias cuando llegue ese momento. En mi caso, servir champán en el uniforme de mesera durante la boda de mi hermana resultó ser la liberación más dulce que podría haber imaginado. A veces las mejores venganzas no son las que planeas, sino las que el destino organiza para ti.